Pues bien, hoy vamos a ver ya la última parte de lo que fue nuestro análisis teológico. Lo que nos toca ver es la teología antecedente. Y cuando hablamos de teología antecedente, nos estamos refiriendo a que estas palabras que nosotros seleccionamos, ¿qué relación tienen con lo que ya se sabía de Dios? En este caso, tendríamos que revisar nuestra lista de palabras y conocer cuáles de estas ya tenían ya habían sido mencionadas o ya habían sido usadas por escritores antiguos. Ahora, nada más, déjenme revisar porque aquí había uno de notas y las palabras, si mal no recuerdo. Segundo. Ahora sí. Las palabras que teníamos eran Dios, pastor, aguas, reposo, vara, aceite y casa. Esas eran las notas. Ahora bien, este, cuando nosotros revisamos pues los diccionarios, generalmente hallamos pues este tipo de palabras. Ahora, pues en este caso, nosotros cuando vimos lo que fue nuestra lista de autores contemporáneos, vimos, por ejemplo, cómo ellos usaron las palabras, pero ahora lo que toca es revisar cómo fue que los autores antiguos usaron estas palabras. En este caso, tendríamos que ver, por ejemplo, cómo fue principalmente Moisés quien usó estas palabras. ¿Por qué? Porque en el caso del libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se le atribuye a Moisés, porque pues él fue a quien se le dio la ley. En el caso del libro de Josué, pues se considera que fue el mismo Josué quien lo escribió o que al menos supervisó la redacción de este libro. En el caso del libro de los Reyes, nadie sabe quién fue el autor, porque estamos hablando de que abarca mucho periodo de tiempo. Algunos creen que, por ejemplo, fue Samuel, porque menciona porque si usted revisa el primer versículo y el último versículo del libro de Jueces menciona en estos días o en esos días no había rey en Israel, por lo que muchos creen que la persona que escribió este libro tuvo que vivir durante el reinado, pues, de al menos de Saúl. Y que también vivió en el tiempo de los jueces, cuando no había rey. Y se cree que Samuel es el mejor candidato porque Samuel es considerado el último juez de la generación de jueces antes de que estuviera Saúl y también pues un profeta. Así que lo más probable es que haya sido Samuel quien escribió el libro. También se pide que se revise, por ejemplo, la autoría del libro de Ruth. Y en el caso del libro de Ruth, pues nadie sabe quién lo escribió. Por lo que muchas personas creen que el autor, por la forma en la cual se estudia, se cree que Ruth tuvo que ocurrir al menos entre la época de los jueces y la época de los reyes. Y quien consideran fue el autor puede ser que haya sido Samuel, pero pues obviamente este otros consideran que pues fue una autora desconocida. Otros también, por ejemplo, piensan que pudo haber sido una mujer quien escribió el libro de Ruth, porque pues se da mucho protagonismo a las mujeres, porque pues es la intención del libro, ¿no? Y también otros creen que pues el autor pudo haber sido alguien
que fue después del exilio de Babilonia y que lo escribió con el fin de que Esdras, cuando levanta su política, bueno, más bien cuando se da la ley en la cual se prohibía el matrimonio entre israelitas y extranjeros, se cree que pudo haber sido un hombre o una persona que se oponía a esta nueva ley, pero eso no puede ser probable por cómo se explica que todo esto fue pues con el fin de que Ruth fuera este, pues parte del linaje del Mesías, porque incluso se menciona que Ruth se vuelve seguidora de Dios cuando le dice tu pueblo será mi pueblo. Por lo que muchas personas también consideran que uno de los que pudo haber sido el profeta Natán o algún otro profeta, pero es más probable que haya sido Samuel, porque pues a fin de cuentas él escribió muchos libros, tenía una gran habilidad de escritura y a fin de cuentas, pues también Samuel es considerado una persona que, debido al conocimiento que tenía sobre, pues, la vida de las personas gracias a que era un profeta, y sobre todo porque estamos hablando de que aunque Samuel murió antes de que David fuera rey, este, todo el mundo sabe que Samuel ya había dicho que David sería rey. Entonces, se cree que Samuel fue el autor de Ruth. La oposición principal es que como Samuel murió, muchos no creen que pudiera haber una genealogía en la cual se mencione que Ruth y Boaz tuvieron como hijo al abuelo de David. Pero ya que este Samuel solamente avisó, o más bien vaticinó la coronación de David como rey, muchos creen que él haya sido el autor. Y esta cuestión de los autores, pues, tiende a ser más complicada en el caso del Antiguo Testamento, porque tenemos que tomar en cuenta muchos de los textos y manuscritos que se tuvieron fueron destruidos cuando se da el exilio, por lo que se tuvieron que recurrir a muchísimas copias para poder determinar a un autor. Ahora, tendríamos entonces que revisar cómo se usa todas estas palabras en el caso de Moisés y de Samuel, y tentativamente de Josué, pero principalmente de Moisés y Samuel. En el caso de Dios, pues nosotros lo vemos, cómo es que Moisés expresa a Dios pues como un Señor, lo muestra como un Dios de promesas. Si leemos todo el Antiguo Testamento, principalmente en Génesis y Éxodo, se mencionan muchas promesas, las promesas que se le hicieron a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, al pueblo de Israel cuando todavía no existía, bueno, cuando todavía se estaba formando, a Josué, a Caleb, a varios de los jueces. Es Dios quien hizo muchas promesas, entonces podemos ver a Dios como un Dios de promesas, porque pues el término que se usa para Dios se le adjudica pues obviamente a Moisés, que fue el que empezó a escribir, ¿no? Jehová no existe la palabra Jehová, sino que son cuatro letras en el idioma hebreo, que son YHWH. Ya las personas lo que hicieron cuando las tradujeron a español fue le metieron letras en medio. Le metieron entre la Y y la H una A, entre la H y la W la dejaron así, y entre la W y la otra H metieron una E, diciendo Yahweh, que después lo tradujeron como Jehová. Pero este nombre, pues obviamente lo tuvo que haber escrito Moisés primero. Él fue el primer autor de la Biblia. Ahora, otra forma en la cual Moisés y Samuel se expresan de Dios, pues es como que, como un Dios soberano, un Dios que decide hacer como él le place. Pero en el caso de la teología antecedente, lo que nos compete es saber cómo es que el Salmo 23 se relaciona con todo lo ya mencionado sobre Dios desde Génesis hasta el Salmo 23.
Ahora, en este caso, podemos ver a Dios como David lo presenta como un pastor, sí. Podemos verlo cuidando del pueblo de Israel, cuidando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, de José cuando está en Egipto, de Moisés desde que es un bebé, de todo Israel, de muchos de los jueces del pueblo de Israel cuando los jueces lo gobernaban, de Josué, de Caleb, del pueblo cuando pues en la conquista. Ahí podemos ver a Dios como un pastor, sí, porque cuida de sus ovejas, en este caso de su pueblo, les da lo necesario cuando es el maná, cuando son las codornices, cuando les decía, cuando saqueen una ciudad, esto lo van a apartar, pero van a saquear. Hay ciudades a las cuales ustedes van a exterminar por completo. Hay otras donde van a poder conservar a los animales, a las mujeres, a los niños. Los pueden tener de esclavos. Si una mujer de las esclavas, les gusta, pueden tomarla como esposa. Siempre cuidado también, por ejemplo, de los extranjeros, de las viudas, de los huérfanos y de los pobres. Entonces, Dios como pastor sí es mostrado. No como David nos usa el lenguaje de pastor, pero sí se nos muestra una idea similar. Un Dios que siempre cuida de su pueblo y le da lo necesario. Otra cualidad, cuando hablamos de aguas. En este caso, recordemos que viendo aguas nos referíamos pues obviamente a vida, a sustento, a un lugar pues de paz. Y en el caso del Antiguo Testamento, pues sí, muchas veces se menciona el agua. Se menciona mucho, por ejemplo, en el desierto, cuando la gente estaba desfalleciendo de sed, entonces, ¿qué hace Dios? Les da agua. En el caso, por ejemplo, de Agar, cuando tiene con Abraham a Ismael, y al final Abraham, tiene que echarlos del campamento porque ya había nacido Isaac. Y Dios le dice a Abraham, no te preocupes por tu hijo Ismael, yo lo voy a cuidar. Entonces menciona en la historia que cuando Agar e Ismael andaban por el desierto, se les acaba el agua y ella lo pone debajo de la sombra de un árbol para que el niño muriera, hasta que una voz le habla a Agar y le dice, no te preocupes, ve con el muchacho, porque yo lo voy a cuidar y de él haré una gran nación. Y cuando Agar se gira, hay agua. En el pueblo de Israel muchas veces les dio agua cuando era necesario. Cuando es el caso de los jueces, por ejemplo, de Sansón, después de matar a 1000 filisteos, Sansón dice que tenía sed y que le dice a Dios, no me dejes morir a mano de estos incircuncisos, y que entonces Dios provee agua. Entonces, muchas veces se menciona el agua, sí. Hay varias formas en las cuales se menciona el agua, como vida, es parte de la creación, como un recurso de sustento, señal de reposo. En el caso de la palabra reposo, en el séptimo día, ya vemos cómo se usa. Porque menciona que será el día de reposo. Decía que era un día en el cual era descansar de la obra. En el caso de Dios, no porque Él necesite descansar, porque Dios no se cansa, pero en el caso del ser humano, nosotros sí. Y cuando es la ley, dice, vas a santificar este día de reposo, lo vas a guardar, no vas a trabajar, no vas a hacer nada, vas a descansar. Y podíamos ver que Dios tomaba muy en serio. ¿Por qué? Porque decía, este es un día que es especial para mí, es el día del Señor, el día de descanso, un día donde pues no te vas a dedicar a otra cosa. Entonces, la palabra reposo se usa mucho también cuando se menciona a Dios, porque como un lugar de reposo, uno puede descansar y donde puede estar tranquilo. En el caso de la vara, o lo que se llama callado, pues se menciona únicamente en el contexto de un pastor hasta el Salmo 23. En esa cantidad de pasajes, de capítulos y de libros de la Biblia, pues se menciona como un un pues una herramienta de pastores. Por ejemplo, si quisiéramos ver Esdras, Nehemías, el libro de Esther, el libro de Reyes, el libro de Crónicas y el libro de Job, no se hace tanto la mención de una vara. En Esther pues, no se menciona, porque es una historia que se cuenta. El libro de Reyes y de Crónicas solamente son pues los hechos que pasaron durante el tiempo que hubieron reyes en Israel. En el caso de Job, nos lleva a reflexionar más en otras cosas. Se menciona mucho a Dios y en Job se menciona sobre todo la grandeza de Dios.
Si hay algo que hay que destacar del libro de Job, es que todo lo que se realza de Dios en especial es su soberanía, dice, que es tan grande que no lo podemos entender, que es tan perfecto y soberano. Es decir, que el hombre comparado a Dios es nada. Siempre se está haciendo esta comparación en el libro de Job. Dios es demasiado grande para que el hombre pueda entenderlo. Cuando es el libro de Esther, ni siquiera se menciona a Dios. Pero se puede ver a Dios detrás de escena como se le ve urdiendo, en este caso, él orquesta todo un plan para poder proteger a Israel. Porque el punto de estos libros, como el de Esther y el de Ruth, Cantares y Eclesiastés y otros más, que principalmente eran Esther, Ruth, Cantares y otros, estos libros, se leían en ciertas fiestas y si nosotros los leemos, muchas veces vamos a ver a Dios obrando detrás. Igualmente podemos tomar cierta similitud con un pastor, porque estamos hablando de que aun cuando en la historia de Esther Dios no está presente o escrito, al menos, podemos ver su cuidado. Evita que el rey Asuero sea asesinado o para que así Mardoqueo pueda avisarle a Esther y entonces en agradecimiento Asuero dice a registren esto para que yo un día pueda recompensar a Mardoqueo. Este, algo que se ve mucho también es cuando vemos la historia de Esdras y Nehemías, vemos cómo está Dios haciendo que el pueblo rectifique. Recordemos la vara de un pastor. Aparte de servirle para poder caminar en terreno peligroso, también a veces le servía para qué, para que el rebaño se fuera alineando, no para que se anduviera desviando de un lado a otro. Y entonces es una forma en la cual nosotros podemos ver cómo Dios siempre hace que su pueblo vuelva al camino. Un mensaje que se dio mucho era volveos a mí, cuando leemos los libros de los profetas. Entonces, también en el Antiguo Testamento, cuando ese es, por ejemplo, el libro de los reyes, antes de que Dios mandara el juicio sobre Israel y sobre Judá, siempre les dijo, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Cuando es el libro de Números, de Levítico y de Deuteronomio, igualmente se les menciona, porque Dios fue muy paciente con el pueblo de Israel, y a pesar de que había decretado ya hacerles mal, dice, no, está bien, voy a frenar mi mano, pero vuélvanse a mí. Incluso les advierte, se van a desviar pues de mi camino, me van a abandonar por sus ídolos, pero si se arrepienten y vuelven a mí, yo los voy a perdonar. En el libro de Josué pasa lo mismo. En el libro de Jueces es donde más podemos ver, aparte de los libros de Reyes y Crónicas, es donde más podemos ver a Dios diciéndole al pueblo, ve, vuelvan a mí, porque cuando ustedes están, con los ídolos, pues esto es lo que les pasa. En cambio, cuando vuelven a mí, cuando dejan de alejarse y vuelven a donde yo estoy, entonces yo los protejo, yo los cuido y les proveo. La palabra aceite y la palabra casa, pues aceite no se menciona mucho más que para el ungimiento de un rey, el símbolo de que la presencia de Dios iba a morar en esta persona. Y en el caso de casa se menciona mucho como un hogar, como una protección. Y en la teología antecedente a lo que es el Salmo 23, lo que podemos ver es esto, que Dios siempre se mostró como un rey soberano, que era demasiado grande, pero que siempre estuvo cuidando de su pueblo, pese a que muchas veces se estuvo desviando, Dios fue paciente y los cuidó, y sí, hubo consecuencias. Al final, Dios permite el juicio para que el pueblo supiera que sus maldades iban a tener un coste. Nos muestran, por ejemplo, algo muy importante, que lo podríamos ver más desarrollado después, pero aún así es muy importante verlo. Dios tiene una paciencia que es infinita, sí. Es decir, no es que su paciencia no se acabe. ¿En qué sentido? En que Dios es paciente con las personas, no importa cuántas veces se equivoquen. Pero la paciencia de Dios sí es limitada. ¿En qué sentido? Hay un punto de su paciencia va a tener, la va a detener, la va a frenar. ¿Cómo lo vemos? Cuando sea la segunda venida de Cristo, solamente va a ocurrir, dice que cuando este evangelio haya sido anunciado en todas partes, entonces vendrá el fin. Pero no está hablando solamente de que en todo lugar ya se haya oído el evangelio. También, por ejemplo, menciona que va a haber un punto en el que la maldad va a aumentar
pero va a llegar a un nivel en el cual se acabó. ¿Cómo lo vemos? Hay ejemplos, hay antecedentes. Dios le dijo a Abraham, por cuanto la iniquidad de Sodoma y Gomorra ya ha llegado hasta su límite, ya los voy a castigar, los voy a barrer. Con Nínive les dijo, su maldad ya llegó hasta, ya me colmaron la paciencia, se acabó, los voy a destruir. Israel, Judá, mi paciencia ya se terminó, les he dado todo un tiempo de gracia, un periodo para que se arrepientan y vuelvan. Como no lo han hecho, se acabó mi paciencia, ya no voy a frenar mi mano, ahora sí voy a derramar mi ira sobre ustedes. Actualmente, si nosotros vemos al cristiano de ahora, como la gente dice que el Antiguo Testamento es el que tiene validez y ya no tanto el antiguo, sino el nuevo es el que tiene validez porque ya viene Cristo y todo lo que menciona de los evangelios, mucha gente entonces dice que pues, la paciencia de Dios no se agota. No se agota, pero va a haber un punto en el cual ya no se va a permitir. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, pero Dios también es santo y Dios no tolera la maldad. Dios nunca va a tolerar la maldad. Va a haber un punto donde se tiene que acabar y la única forma en la cual la maldad se acabe es cuando la paciencia de Dios se termine, cuando Dios decida que ya no va a tener paciencia, que el periodo de la gracia se terminó y como hemos visto en Apocalipsis, entonces ya vendrá el juicio. Va a venir el fin del mundo, el fin de los tiempos, donde Dios Cristo va a venir aquí como rey a reclamar el trono que ya es suyo y donde va a juzgar a todo el mundo. Entonces, la paciencia de Dios sí tiene límites. Es algo que podemos aprender muy importante de la teología. Pero respecto al Salmo 23, lo que debemos siempre aprender es que Dios siempre nos cuida y siempre nos da lo necesario. Por eso es que Dios es un pastor. Por eso David dice, nada me faltará. No porque se refiriera a sus caprichos, sino a sus necesidades. Dios conoce qué necesitamos y Dios nos dará lo que necesitamos. Esa es la teología que ya podíamos ver desde antes. Es algo que vemos mucho. También podríamos ver, por ejemplo, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Lo vemos anteriormente, como Dios le decía a la gente, no te asustes, no se desmaye vuestro corazón, no desfallezcan, no tengan miedo, yo estoy con ustedes y yo los voy a proteger. Entonces, ahí vemos cómo es que en aquel entonces Dios ya había mostrado que Él iba a estar con ellos, protegiéndolos, dándoles aliento y que no importaba qué circunstancias estuvieran pasando, Dios iba a estar con ellos. Eso es lo que nosotros podemos aprender y esa es la relación con la teología antecedente. Digo, por supuesto, esto se hace también revisando comentarios, pero a cuestión de que esta vez sí nos va a tomar un poco más de tiempo, por eso lo di más resumido. Pero de todas formas, si ustedes lo quieren revisar, pues aquí en la casa hay varios libros a los que pues, les puedo tomar fotos, se las puedo enviar. Ahora sí que ahí está pues, las prédicas de varios pastores, hay muchos pastores que hablan sobre la paciencia de Dios, sobre su cuidado. Está el pastor aquí, pues si necesitáramos preguntarle algo, le pueden preguntar al pastor, está la hermana Laura, está un servidor, hasta me voy a atrever a decir, hasta está ChatGPT, ya ven que en esa cosa hay muchas, está Google, si no está Internet, pero sí, cualquier Sí, cosa lo sí. podemos investigar, porque a fin de cuentas ese es el objetivo de que revisemos teología antecedente. ¿Qué fue lo que ya se sabía y cómo es que lo que se supo y lo que ahora se sabe se complementan? Todo tiene un propósito. Todo lo que se sabe, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la información completa. Solamente hay que verla como un todo y a la vez desmenuzarla cada parte para entender cómo está relacionado y cómo compagina entre sí.